de Reyes, por favor. Perdón, primer libro de Samuel. Primero vamos a ir al primer libro de Samuel. Si me acompañan, por favor, en sus Biblias. Primer libro de Samuel, capítulo 28. Primer libro de Samuel, capítulo 28. Y vamos a dar lectura del versículo 1 al versículo 20. Primer libro de Samuel, capítulo 28. Del versículo 1 al versículo 20, lo leo en voz alta. Ustedes, por favor, me siguen con su vista. Dice, comenzando en versículo 1. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquis a David, ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquis, muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David, por tanto yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Ya Samuel había muerto, y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos, y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel, y acamparon en Gilboa. Versículo 5, y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo, y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella, y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él le dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo, vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl, diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas. ¿Qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo, Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estarás conmigo, tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Saúl. Y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche
no había comido pan. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por la bendición que nos das de estar aquí reunidos. Gracias, Señor, porque podemos abrir tu preciosa palabra. Señor, pedimos que tú hables por medio de ella a nuestro corazón. Pedimos, Señor, que honres tu ley. Que cada uno de los que estamos aquí seamos sensibles a la voz de tu Espíritu Santo. Aquello que tú quieres hablar, aquello que tú quieres que comprendamos, por favor, haznoslo entender con la iluminación de tu Espíritu Santo en las Escrituras, con la convicción que solamente tu Espíritu Santo puede traer al corazón. Habla, por favor, Señor, a tu iglesia. Edifica a cada hermano, cada familia. Ayúdanos, Señor, a tener el valor que debemos tener. Y que este mensaje, Señor, pueda redarguir el corazón más duro. Puedas hablar, Señor, a cada persona que está aquí en esta mañana. Bendice, por favor, tu palabra. Y todo lo pido y lo agradezco en Cristo Jesús. ¿Qué momento tan difícil está experimentando Saúl? Las cosas se ponen duras, incluyendo que Samuel ya murió. Ya no está en vida para orientarlo. Saúl está tratando de buscar dirección, debido a que los filisteos, sus enemigos, han acampado para hacerle frente a Israel. Y Saúl como rey, Saúl como líder, se encuentra en una situación difícil porque tiene a sus enemigos y entonces él busca dirección y busca a Dios. Él va y pregunta de una y de otra manera, trata de buscar la respuesta de Dios, trata de hablar a Dios para que Dios le conteste, para que Dios le hable lo que debe de hacer, lo que debe decidir. Y entonces no hay respuesta por parte de Dios. Dios cierra su oído a las súplicas de Saúl, a la oración de Saúl, a la forma en que él trata de hablarle a Dios. Dios no le responde de ninguna manera. Pareciera que Dios ha cerrado su oído a Saúl. Y qué momento tan difícil en esa desesperación. ¿Te has preguntado por qué Dios cerró su oído a Saúl? ¿Te has preguntado alguna vez por qué, si Saúl trató de buscar a Dios, por qué Dios cerró su oído a este hombre? Era el rey de Israel, era el líder, era un hombre, hermano, que llevaba al pueblo de Dios. Sin embargo, Dios cierra su oído a este hombre. Saúl está en una desesperación. Versículo 3 del capítulo 28 dice: ya Samuel había muerto. ¿Por qué Saúl está en una desesperación? Porque aquel hombre que era su guía, aquel hombre que lo había ayudado, aquel hombre que le había exhortado, que lo había regañado varias veces, ahora él ya murió. La Biblia dice en el versículo 3 que ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado. Ahora, Saúl está en una etapa en su vida donde han venido cambios, donde han venido circunstancias que han cambiado, y aquella persona que era su apoyo, aquella persona que le daba palabra de Dios, ya murió. Ya no está allí para decirle. Y ahora Saúl se encuentra en una desesperación debido a que ya no tiene el apoyo espiritual, el apoyo emocional que tenía con Samuel. Recuerda que Samuel era un hombre de Dios. Samuel era un hombre que aparte de ser el sacerdote, ¿verdad?, él también era un profeta. Él también hablaba palabra de Dios. Él también le daba a Saúl lo que debía y no debía hacer. Y Saúl, desde su juventud, que le conoció a Samuel, pero ahora ya murió.
ahora ya no está allí para pedir su consejo. Entonces hay una desesperación en Saúl porque Samuel ya murió. Hay una desesperación en Saúl porque los filisteos están reunidos para pelear. Versículo 4. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Ahora, hay una desesperación, claro que sí, porque no solamente ya no está aquel hombre espiritual. Ahora, los filisteos, que son los enemigos, ya están listos para pelear. Se juntaron sus enemigos para pelear, y hay una desesperación también por esto. Pero en versículo 5 hay desesperación porque dice: y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo. Ahora tiene miedo, hay una desesperación en él porque empieza el temor, empieza un tremendo miedo en la vida de Saúl, y se turbó su corazón en gran manera. Saúl está desesperado, Saúl está con temor, Saúl está con un corazón turbado por lo que le espera. No puede hacerle frente a los filisteos. No tiene las fuerzas, no tiene el valor para hacer frente a sus enemigos. Ahora está temeroso. Y en versículo 6, y consultó Saúl a Jehová. Ahora es el momento, hermano, cuando ahora él consulta a Dios. Aquel hombre, hermano, recuerda, Saúl es el rey. Saúl fue aquel hombre, hermano, que tiempo atrás había recibido palabra de Dios, pero él desechó la palabra de Dios. Cuando Dios le habló, él le dijo no a Dios. Cuando Dios trataba de guiarlo por una manera, él le había cerrado su oído a Dios. Y ahora tenemos este momento en versículo 6, que dice que consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por vino, ni por profetas. No había manera en que Dios le iba a contestar, porque Dios estaba en ese momento, hermano, cerrando su oído a la necesidad de Saúl. Saúl, hermano, está en una tremenda desesperación porque Dios no le contesta y toma una mala decisión. Versículo 7. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Él está, hermano, tomando una mala decisión porque al ver que Dios no le contesta, sencillamente, hermano, él intentó hablar con Dios, él intentó hablarle a Dios, no hay respuesta, y entonces, bueno, voy con una bruja, con una mujer, ¿verdad?, que tenga un espíritu de adivinación, voy con una mujer que, de esas, ¿verdad?, mujeres malas, y dice, pues voy con ella. Y su decisión, sin duda alguna, está siendo una mala decisión. Ahora, no terminamos con esto, hermano. Continuamos en la desesperación de Saúl. Él está angustiado, él está temeroso, él verdaderamente está en una desesperación por todo lo que ha venido. Ha clamado a Dios y Dios no le ha contestado. Y ahora, ¿qué sigue? La noticia, hermano, que le da a esta mujer, que en versículo 7 busca una mujer, y entonces nos dice en el versículo 7, 28:7, dice: buscadme una mujer. Versículo 8: se disfrazó Saúl y se puso otro vestido y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche, y él le dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Versículo 10: entonces Saúl le juró por Jehová diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir?
Y él respondió: hazme venir a Samuel. La respuesta, hermano, en versículo 15: y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más. Fíjese, él sabe lo que está pasando. Él entiende, hermano, que Dios no está con él. Él entiende, hermano, que Dios ya se apartó de Saúl. Ya no está Dios hablándole como lo había hecho anteriormente. Ya no está el Dios eterno, hermano, ayudando a este hombre. Ya no está dándole la guía y la dirección que ella había rechazado anteriormente. Y busca a Dios. Pero el mismo Saúl reconoce: estoy angustiado. Los filisteos pelean contra mí. Dios se ha apartado de mí. Ya no me responde, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por eso te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo, Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí. Pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo, hermanos de los filisteos. Fíjese, hermano, y mañana estaréis, ¿qué? ¿Qué le está diciendo? Te van a matar. Más miedo, hermano, viene a él. Más temor, porque no solamente, ¿verdad? Ya con todo lo que vimos, que él estaba desesperado. Pero luego le dice: y mañana vas a estar conmigo, tú y tus hijos. Cosa que sucedió más adelante. Cosa que sucedió. Murió Saúl. Pero en este momento está tremendamente desesperado por lo que viene. Oh, hermano, un hombre con una tremenda desesperación. Un hombre que se encuentra desesperado porque busca a Dios y Dios no le oye. Busca al Señor y Dios voltea su rostro a la necesidad de este hombre. Oh, hermanos, ¿cuántas personas que han cerrado su oído a la voz de Dios? No solamente Saúl, pero en la Biblia tenemos otros ejemplos de hombres a los que Dios volteó su rostro, hombres a los que Dios desechó, hombres a los que Él había hecho, que Dios había tratado con ellos, pero ellos no quisieron hacer nada con Dios. Ellos no quisieron seguir el consejo de Dios. Ellos desecharon lo que Dios ya les había dicho, y entonces vino una consecuencia terrible, y ellos en su desesperación buscaban al Señor. ¿Se acuerda usted del sacerdote Elí? Precisamente con Samuel. Precisamente cuando Ana llevó, ¿verdad? Dice que destetó al niño Samuel, lo llevó al templo y ahí lo dejó para siempre. Y ahí está el niño Samuel, hermano. Dice que él se fue a acostar y escuchó una voz que le decía: Samuel, Samuel. Y él se levanta y va con Elí y le dice: ¿Qué ha pasado? Le dice: yo no te he hablado, ve y acuéstate. Y pasó lo mismo 2, 3 veces. Y entonces Elí entendió: es Dios. Si vuelves a escuchar esa voz, dile: habla Jehová, porque tú sirves. Heme aquí, Señor. Y entonces Dios habla a Samuel. ¿Por qué, hermano? Dice la Biblia que en aquellos días había escaseado la palabra de Jehová y Dios ya no hablaba. Dios ya no hablaba. Se escaseó la palabra de Dios. Y este sacerdote, hermano, que debía ser el hombre de Dios,
había desechado la palabra de Dios, tanto que Dios trae un castigo a su vida, porque él había, hermano, desechado la voz de Dios. Cuando Dios le habló y le dijo, no has hecho nada con tus hijos, él, pues no pasa nada, no sucede, ¿verdad? Todo está bien, es exageración, ¿para qué les meto presión a mis hijos? Los voy a traumar, ¿verdad? Un padre de hoy diría eso. Va a crecer traumado, va a crecer acomplejadito, y cuántas cosas dicen las personas, y va a crecer mal. ¿Por qué? Porque le estoy dando presión y estoy allí para, hermano, y Dios esperaba algo más de este hombre, y Dios le habló, y como siervo de Dios le hablaba al Señor, pero él no hacía caso, hasta que Dios ya no le habló. Entonces le dio una sentencia, pero no directa, sino a través de Samuel, porque Dios cerró su oído para escucharlo a él, y Dios ya no le habló. Y hermano, qué peligroso cuando Dios ya no nos habla. Este no es el tema que vamos a ver, pero qué peligroso cuando vienes a la iglesia y ya Dios no te habla. Te sientas y sales igual. Venimos y nos vamos, ¿y qué pasó? Fue un domingo igual, fue un domingo como todos los domingos, y nos acostumbramos a venir a la iglesia y nos acostumbramos a escuchar predicaciones, pero como decimos, entra por un oído, sale por otro, ¿verdad? Y no hubo ningún cambio, no hubo ningún efecto, no respondimos como Dios quería que respondiésemos. Y tenemos, hermano, a Saúl en una tremenda desesperación. Yo les voy a preguntar, hermano, ¿Saúl verdaderamente estaba arrepentido? Es una pregunta, no necesita responder. Pero Saúl verdaderamente estaba arrepentido por lo que hizo. Miren, en la Biblia tenemos ejemplos de peores hombres a los que Dios atendió a su oración. Que Dios no cerró su oído al clamor de un hombre que había sido todavía más malo que Saúl. Porque no estamos justificando las decisiones de Saúl, no estamos justificando lo que Saúl hacía, pero hermano, había otros hombres en la Biblia. Vamos a ver algunos ejemplos de hombres que fueron perversos, que fueron tremendamente malos, que hicieron enojar a Dios hasta que llegaron al colmo. Bien, acompáñenme al primer libro de Reyes, por favor, primer libro de Reyes. Y no vamos a leer todo, hermanos, por causa del tiempo, pero en primer libro de Reyes, capítulo 21, voy a pedir a un hermano que con voz fuerte lea el versículo 29. Primer libro de Reyes, 21, 29. Hermano José. ¿No has visto cómo acá se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal por sus días. En los días de su hijo, traeré el mal sobre su casa. Acá. Fíjese en versículo 25. Versículo 25 dice entre paréntesis: a la verdad, ninguno fue como Acab. Ninguno de los reyes fue como él. Y vaya que hubo reyes malos. Recuerde que él era rey de Israel, ¿verdad? Cuando se dividió el reino, él fue de uno de los reyes de Israel, que dice: a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Note la descripción de este hombre, hermano. Mira, si pudiésemos medir los niveles de pecaminosidad, Saúl no le llega, hermano. O sea, sobrepasó el mal. Este hombre hizo lo malo. Versículo 26, él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos.
conforme a todo lo que hicieron los amorreos, gente que no conocía a Dios, ¿verdad? A los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, fíjese bien, hermano, rasgó sus vestidos. Esta es una descripción que vemos en Saúl, hermano. Pero dice, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo, ¿qué dice? Humillado. Un hombre malo, un hombre perverso, un hombre que hizo lo malo ante los ojos de Dios, un hombre que se vendió para hacer lo malo, que tanto él era perverso, pero más su mujer y lo incitaba a hacer el mal. Y dice que a la verdad no hubo ninguno como acá, que se vendiera para hacer lo malo. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos. Versículo 28. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, y es el versículo que leyó hermano José: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal. Mira, hermano, Dios mira todo. Dios se fijó, hermano, en la actitud de Saúl, claro que sí. Dios miró la actitud de Saúl, ¿por qué? Porque cuando Saúl está buscando la dirección de Dios, cuando Saúl está diciendo, Dios, ayúdame, Dios no escuchó a este hombre. Dios desechó a Saúl. Dios cerró su oído para no oír lo que Saúl le decía al Señor. Pero vemos un hombre, hermano, que dice, a la verdad, no hubo otro hombre como Acab que se vendiera para hacer lo malo. Fue abominable, hizo cosas perversas. Pero fíjese cómo Dios mira todo. Y dice, Dios le dijo a Elías, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? ¡Wow! De un hombre tan malo y perverso, hermano, Dios dice, Elías, yo sí me he fijado. ¿Tú no te has fijado cómo ese hombre que fue abominable, perverso, se ha humillado delante de mí? Y Dios le tiene una consideración por lo que hay, por esa humillación, por esa respuesta. Ahora, en segundo libro de Crónicas, por favor, segundo libro de Crónicas, capítulo 33. Segunda de Crónicas, perdón. Segundo libro de Crónicas, capítulo 33. Yo creo que uno de los hombres más malos todavía que Acab fue el rey que vamos a ver ahorita. Porque dice, hermanos, aquí él era de los reyes de Judá. Y nos dice en el capítulo 33, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y le rindió culto. ¿Sabe qué significa eso, hermano? ¿Se acuerda usted del camino que hemos visto en Romanos, el camino a una mente reprobada? Una persona con mente reprobada no es una persona que así lo es de la noche a la mañana, o no es que así nació. El camino hacia una mente reprobada precisamente es un camino que te lleva a ese fin, a una mente reprobada. ¿Y cuál es la característica de una persona con mente reprobada? Pues una persona que ha caído hasta lo más profundo de la pecaminosidad, que no siente el pecado, que al contrario lo hace.
sabiendo que está mal lo hace y se deleita en la maldad. Una mente reprobada que le es lo mismo si es un hombre, juntarse con otro hombre le es igual. ¿Sí? Una mente reprobada. Y en el camino, hermano, para esa mente reprobada, vemos la idolatría, el haber dejado a Dios, el no glorificar a Dios, el vivir una vida disipada, una vida de tanto pecado. Entonces le lleva a esa mente reprobada. Vemos muy claramente que Manasés tenía una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hizo cosas que no convienen, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y le rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Versículo 6. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, y consultaba a adivinos y encantadores. Eso sí, ¿verdad? Saúl también hacía eso. Se excedió, pero fíjese cómo se expresa la Biblia de él: se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios. Imagínense, hermano, para que una persona llegara a hacer eso, poner una imagen, se inventó una imagen y la puso en la casa de Dios, hermano. Que no había conocimiento de Dios en su vida, sí lo había, hermano, pero él tomó decisiones de desechar a Dios. Pero dice, en la casa de Dios, en la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Versículo 9. Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y vaya que aquellas naciones que Dios destruyó es porque había subido, el pecado había llegado hasta el límite. Entonces imagínense, él hizo más todavía que esas naciones. Y tenía conocimiento. Y habló, versículo 10, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo. ¿Y qué dice? No sé si usted me está siguiendo con esto, hermano. Dios le habló a Saúl. ¿Y qué hizo Saúl? No escuchó. Quiere que Dios lo escuche cuando él no escuchó a Dios. En su desesperación busca a Dios: Dios, ayúdame, pero cuando Dios le habló no lo escuchó. Y Manasés dice que Dios le habló, mas ellos no escucharon. Versículo 11: por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, hermano, ay, hermano, qué diferencia tan tremenda en todo lo que usted quiera ver. Hay una diferencia enorme. En la maldad hay una diferencia enorme, hermano, en un hombre que se extravió para hacer lo malo y se excedió en hacer lo malo. Sí, hermano, se excedió en hacer lo malo. Pero como un hombre tan malo y tan perverso clamó a Dios y Dios atendió a su oración. ¿Cuál es la diferencia entonces, hermano, entre un Saúl que sí desechó la palabra de Dios, que decidió no escuchar a Dios? ¿Cuál es la diferencia entre este hombre que cerró su oído a la voz de Dios y este hombre que también lo hizo, pero Dios cerró su oído a uno y Dios atendió la oración de otro? ¿Qué marcó la diferencia? Es que yo creo, sinceramente, conociendo el corazón de Dios, yo creo que Saúl no se arrepintió. Yo creo que Saúl no le importaba
Y por eso cuando Dios no le contestó, dice, pues si Dios no me contesta, voy con esta mujer. Es igual, lo que yo quiero es respuesta. Lo que yo quiero es ser librado. Lo que yo quiero es que me libren de la angustia, eso es todo. Pero no estaba verdaderamente arrepentido, hermano. No estaba arrepentido por su pecado. No estaba arrepentido por su maldad. De manera que Dios pudo atender la oración de un hombre tan malo y perverso como lo fue Manasés. Pero Dios cerró su oído al clamor de un hombre que no estaba arrepentido. Ahora, hermano, mira, podemos seguir con la lista. Vemos acá, tenemos a Manasés, también Sansón. Recuerda, hermano, Sansón. En Jueces 16, 28 al 30 nos habla de los últimos días de su vida de Sansón. Y este hombre, hermano, recibió muchas oportunidades de Dios. Este hombre, Dios le decía su plan, lo que él quería, por qué permitió Dios, ¿verdad?, que se juntara con los filisteos, porque iba a matar y mató a muchos filisteos, pero no siguió la voz de Dios. Se perdió, hermano, se desvió de la voluntad de Dios, de manera que en sus amores por las mujeres, ¿verdad?, terminó mal. Pero al final recuerda que le sacaron los ojos a Sansón. Le sacaron los ojos. Qué humillación tan tremenda, hermano, porque no iba a perder la vida, pero no iba a tener vista. Y esa era peor que matarlo, porque imagínense vivir con ese dolor, con esa humillación. Y ellos bien podían matarlo, pero no lo mataron. Hicieron algo peor. Le quitaron sus ojos. Se reían de él, lo ponían allí y era el hazme reír de todos los filisteos. Y un hombre que desechó, Dios lo desechó, Dios se alejó. La Biblia dice que el Espíritu de Jehová ya no estaba con él. Pero recuerda su oración. Señor, una última oportunidad. Señor, ayúdame, ya nada más en esta ocasión quiero matar a estos filisteos. Señor, ya nada más te pido. Y Dios lo escuchó y le dio las fuerzas para levantar ese pilar y matar. Él murió juntamente con los filisteos, pero Dios atendió la oración de un hombre que clamó a Dios. No estamos viendo, hermano, que Dios cierra su oído a la oración de cualquier persona. Estamos viendo, hermano, que sí es cierto que mira, por favor, Nabucodonosor también fue un hombre, hermano, que Dios atendió, porque dice que cuando alzó los ojos al cielo, su razón le fue dar de vuelta. O sea, hasta que él miró al cielo, hasta que él se humilló, hasta que él reconoció que Dios es el eterno Dios y que Él es el Rey, el que gobierna, el soberano, hasta ese momento le fue dar de vuelta su entendimiento, su razón. Pero hombres como Nabucodonosor, Dios atendió a esos hombres. El oír la voz de Dios va a ser determinante. Humillarse ante los ojos de Dios, queridos hermanos, va a traer, mira, no es bueno que desechemos la voz de Dios, para nada es bueno. Porque, mira, acompáñenme por favor a Proverbios, Proverbios 28, 9. Libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 9. El que aparta su oído para no oír la ley. ¿Qué dice, hermano? Esto encierra lo que estamos viendo. Este versículo, hermano, encierra todo lo que estamos viendo. Porque en Proverbios 28, 9 dice: el que aparta su oído para no oír la ley. Y ahí está Dios hablándole a Saúl. Y ahí está Dios enseñándole a Saúl, diciéndole: Saúl, yo quiero que hagas justicia. Yo quiero que escuches mi voz. Y vas a terminar con todos estos. A todos los vas a exterminar. Llámese el rey, todos es todos.
pero él no escuchó la voz de Dios. Él decidió, porque fue una decisión, dejar con vida al rey y del ganado lo mejor que tenía. Sí, a la ovejita esa que estaba tuerta la mató. Sí, aquella que estaba flaquita, ¿verdad? Y que una pata no la mató. Pero lo más gordo, lo mejor, preservó la vida. ¿De qué le habla eso, hermano? Que él decidió desobedecer a Dios. En otras palabras, mira, hermano, si podemos traducir este lenguaje, le está diciendo: Dios, yo sé más que tú. Dios, lo que tú me dijiste, no te voy a hacer caso, Señor, porque yo creo que esto es mejor. ¿Verdad que sí? Y decidió no hacer la voluntad de Dios, no hacer lo que Dios le había dicho. Apartó su oído de la ley, apartó su oído para no oír la ley. Y entonces cuando fue y buscó a Dios, Dios no lo escuchó. Y eso es lo que nos dice, hermano: el que aparta su oído para no oír la ley. Tú decides, hermano, andar en tus propios caminos y piensas que Dios te va a atender en cualquier momento. Déjame decirte, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. No estamos hablando de un tema, hermano, de perder la salvación, claro que no. No estamos hablando de un tema doctrinal en el que tú no obedeces la voz de Dios y ya por eso vas a terminar en el infierno. No, hermano. Si tú eres salvo, vas a ir al cielo, pero déjame decirte que sí hay estorbo en nuestra oración. Tú cierras el oído, hermano. Mira, cada vez que escuchamos la palabra de Dios es una oportunidad que Dios nos da para escuchar su voz. Entonces tú escuchas, pero decides: creo que no. Creo que es exageración. Creo que eso no me importa. Creo que eso no es para mí. Y entonces tú decides apartar tu oído para no oír la ley o la palabra de Dios cuando tú clames a Dios. Cuando tú vayas en tu desesperación a Dios, tú quieres que Dios te atienda así, ¿verdad que sí? Y así somos. Así somos. Queremos todo para nosotros. O sea, Dios me habla, no me importa, pero cuando yo le hablo a Dios, quiero que ya me responda la voz de ya. Quiero que Dios atienda mi clamor. No consagro mi vida al Señor. Vivo una vida disipada. Llevo una vida de pecado. Y entonces quiero que Dios atienda mi oración. Hermano, no es así. La única oración que Dios va a atender en un hombre que apartó su oído para no oír la ley de Dios va a ser la oración de pedirle perdón. Va a ser una oración como la que vimos de Manasés. De hecho, en la Biblia nos habla y su oración a Dios. Está escrito, ¿verdad? Nos habla de su oración a Dios. Fue algo tremendo, hermano. Pero sabes, la oración que Dios va a atender de tu vida, si has apartado tu corazón de Dios, has apartado tu oído, has querido andar en tus propios caminos, has desechado a Dios, es una oración de arrepentimiento. Esa Dios la va a atender. Pero Dios mira. No son las palabras, hermano. No es que tú vas a sacar una libreta y vas a apuntar, hermano, mira, le voy a pedir. No, hermano, es que de corazón te arrepientas y vayas a Dios y le digas: Señor, perdón. Y que con todo tu corazón te arrepientas y te vuelvas a Dios. Es la oración que Dios va a atender. De otra manera, hermano, vamos a caer en una desesperación. Queremos ser escuchados, pero no queremos escuchar. Queremos ser atendidos, pero no queremos atender. Este es el gran problema, hermano, en nuestra vida. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Ahora, usted podrá decir, pero es en Proverbios. Mire, Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3,
Versículo 7 dice: vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Y qué dice al final, hermano? Para que vuestras oraciones no tengan Todos juntos. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Qué tremendo, ¿verdad? En otras palabras, hermano, atiende a mi voz. Dice Dios, atiende mi voz, mi voluntad. De otra manera, va a haber estorbo en tu oración. ¿Sí se fija, hermano? Y es que así somos. No queremos perdonar, andamos peleados con todo el mundo y no queremos perdonar, pero queremos que nos perdonen. Tristemente así somos. Y el Señor dice, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco yo te voy a perdonar. Es algo similar, hermano, algo que vemos de una actitud que tenemos. Y una actitud al no escuchar la voz de Dios, al no atender a Dios, pero querer que Dios nos atienda. Hasta eso somos exigentes, hermano. Hasta eso somos exigentes porque queremos que Dios nos trate de lo mejor, ¿verdad? Tener el mejor trato de todas las personas, tener a Dios a nuestra disposición, y no es así, hermano. Dios ve la actitud, Dios ve el corazón. Y nuevamente, hermano, en la desesperación que Saúl tenía, conociendo el corazón de Dios, hermano. Tú que sabes de la Biblia, tú que has leído la Biblia y que has estudiado la persona de Dios, podrás estar seguro que Dios hubiera atendido la oración de Saúl. Dios, conociéndolo a él podía extender su brazo y darle victoria y ayudarlo y librarlo de esa muerte tan espantosa que tuvo. Esa muerte tan espantosa que tuvo habiéndose echado sobre su espada. Se quería suicidar, ¿verdad? Dijo de que los filisteos, mis enemigos, me maten. Yo maté, y entonces se clavó. Y el Dios eterno a quien conocemos podía escuchar y atender la voz de Dios. La oración de un hombre que en su humillación le hubiera clamado a Dios. Yo no sé, hermano, cómo está tu situación, si tú estás atendiendo o no a la voz de Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Estás dispuesto en tu vida a tomar decisiones de lo que Dios te ha hablado? ¿Cómo está tu relación? ¿Estás siendo un Saúl que desecha la palabra de Dios? Y cuando vienen los problemas, ¿quieres que Dios te responda ya? ¿Quieres que Dios atienda tu oración ya? ¿Quieres que Dios te libre? ¿Quieres que Dios te provea ya? Y te saque de ese enredo, de ese problema en el que te has metido ya. ¿Cómo está tu relación con Dios? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Eso significa, hermano, que tú no oyes a Dios en su voluntad, en lo que Él quiere. Y cuando tú oras a Dios va a haber un estorbo. Dios no va a escuchar tu oración. Si has desechado la palabra de Dios, querido hermano, si has desechado el consejo de Dios, no está bien eso. Pero la oración que Dios espera de ti es arrepentimiento. Si has decidido no oír la voz de Dios, como lo hizo Acab, como lo hizo Manasés, como lo hizo Sansón, como lo hizo Nabucodonosor y como lo hemos hecho, si has decidido no escuchar la voz de Dios, arrepiéntete.
Arrepiéntete y pídele al Señor. Eleva una oración a tu Dios. No de exigencia y Señor, mira cómo estamos en problemas. Señor, no tengo dinero. Señor, tengo problemas en mi hogar. Señor, cambia a mis hijos. Señor, es que mira, me está pasando esto. Señor, es que atiéndeme. ¿Por qué no escuchas mi oración? Y Señor, le decimos y le exigimos. Pero hemos cerrado nuestro oído a la voz de Dios. No somos obedientes y queremos todo ya. Y Dios dice, y la muestra, hermano, de esto es Saúl. Desechó a Dios, fue desechado. No escuchó la voz de Dios, pero sí quería que Dios escuchara su voz. Y Dios le dice, y nuevamente, hermano, repito, la oración que Dios va a atender, como estos ejemplos que vimos, va a ser una oración de arrepentimiento. Una oración donde te estás humillando y estás reconociendo que está mal el haber desechado su voz. Y entonces, en humillación ir a Dios, para que vuestras oraciones no tengan esto. Hermanos, quizás después de esto que acabamos de ver, tendremos que tomar decisiones. Y el primer paso que debemos dar es arrepentirnos. El primer paso que debemos tomar es ir al Señor y decirle, Señor, perdóname. Cerré mi oído a tu voz. Cerré mi oído a lo que tú estabas diciendo, no quise escuchar. Y quise que tú me escucharas, a pesar que yo estaba ignorándote. Hermano, es tiempo de dar ese primer paso. Pero recuerda, ¿qué es lo que llevó a Saúl a ese deterioro, hermanos? ¿Cómo? La desobediencia. Se agrada Jehová en que le presente sacrificios y sacrificios, le dijo Samuel, y sacrificios. ¿No es más bien que atiendas a su voz? Eso se lo dijo Samuel tiempo atrás. Se agrada a Dios de tantos sacrificios que podría dar. Él se va a agradar en todo lo que tú hagas, o no es más bien en que tú atiendas a su voz, que obedezcas la voz de Dios. ¿No es esto más bien lo que Dios espera de ti? Si has cerrado tu oído, hermano, a la voz de Dios, primer paso, hay que arrepentirse. Debemos arrepentirnos, pedir perdón, humillarnos delante de Dios. Pero también, hermano, recuerda no desechar la voz de Dios. Es muy fácil, hermano, caer en ese juego donde, ¿verdad? Hacemos lo que queremos, finalmente vamos, pedimos perdón. Y otra vez lo mismo, y otra vez lo mismo, y otra vez lo mismo, hermano. Atendamos a la voz de Dios. Dios exige obediencia de su iglesia. Dios exige obediencia de sus hijos. Hermanos, lo que le llevó a Saúl a caer en esa tremenda desesperación, donde no era escuchado, desesperación por todo lo que se había juntado, y no encontraba la salida, no fue sino la consecuencia de haber cerrado su oído a Dios. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también será esa misma. Hermano, atendamos a la voz de Dios. Un día Dios ya no va a hablar. Tú tratas de jugar con Dios, pero déjame decirte, un día Dios ya no va a hablar. Un día el silencio se va a hacer presente en tu vida si tú sigues desechando la voz de Dios. Y un día Dios te va a hablar, pero va a haber un momento donde Dios ya no te ama. No esperes que llegue ese momento. No esperes ese momento donde ya Dios no habla a tu corazón. Ve al Señor, pídele perdón y con todo el deseo búscale nuevamente. Atiende a su voz.
Dios se agrada de la obediencia. Dios se agrada de que le obedezcamos en todo momento. Vamos a orar. Señor y Padre eterno, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Señor, no nos queda duda, conociéndote a ti. No nos queda duda, Señor, que tú hubieras podido atender a la oración de Saúl. Conociendo tu corazón, Señor, no te sería impedimento nada el atender a la necesidad, a la urgencia, a la desesperación en la que se encontraba Saúl. Porque lo hiciste con muchos hombres de la Biblia que cerraron su oído para no escucharte, pero cuando clamaron, tú atendiste su clamor. Y Señor, perdónanos. Perdónanos, Padre, por todas las veces que hemos decidido no escuchar tu voz, desechar la palabra de Dios. Predicación tras predicación, poner en orden nuestros hogares, llevar un matrimonio conforme a tu modelo, conforme a tu voluntad, vivir vidas limpias, sin pecado, sin maldad, desechar aquella música que no te agrada, apartarnos de esas amistades que están corrompiendo nuestra relación contigo, pararnos firmes en este mundo que no conoce a Dios, vivir vidas de